Ya, es que en el resumen inicial les puse las definiciones de función de distribución, función de cuantía y función de densidad. Acá como que lo que hay que tener claro es, bueno, estas tres definiciones, y que la función de cuantía es para variables discretos y la función de distribución, bueno, puede ser para el caso discreto y continuo, mientras que la densidad ya no, tiene que ser para el caso continuo porque estamos involucrando la integral. Y ahora, antes cómo desarrollar los problemas, acá los ejercicios de variable aleatoria son casi siempre lo mismo, siempre es como la misma metodología. Lo que usualmente le pone va a ser como una incógnita que va a tener que determinar, es como siempre la misma pregunta al principio, que dependiendo si su variable aleatoria es discreta o continua, van a tener que integrar igual a 1 o hacer una sumatoria o serie, porque puede ser infinita, igual a 1. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio, que nos dice, suponga que la demanda diaria de un artículo en una variable X con la siguiente función de cuantía, y nos dan esa función de cuantía. Determine el valor de la constante K que pertenece a los reales y obtenga la función de distribución de X. Ya, entonces, voy a copiar esto y voy a pegar a la próxima página. Y acá tenemos la función de cuantía. Entonces, como les decía, acá lo que nos piden determinar es el valor de K, la incógnita. ¿Cómo hacemos esto? Acá vemos que estamos trabajando en el caso discreto, es decir, que nuestros X varían en el discreto, nuestro dominio. Y tenemos que hacer la sumatoria igual a 0. Entonces X va a variar entre 1 y 4. Entonces podemos sacar la sumatoria de I igual a 1 hasta 4 de nuestro f de X en I. Y esto va a tener que ser igual a 1. Esta es la parte A. Ya, entonces vamos a reemplazar. Cuando I vale igual a 1, esto vale 3K. Cuando I vale 2 vale igual, vale 3K. Cuando I vale 3, vale 4K tercios. Y cuando I vale 4, vale 2K tercios. Entonces, típica ecuación, sumamos, despejamos y nos va a salir el K al tiro. Voy a multiplicar por 3, me queda 9K, más 9K, 4K, más 2K igual a 3. Es decir, 18, 20, 24K igual a 3. Paso dividiendo y me va a quedar 1 sobre 8. Entonces, esa es la primera pregunta, es como lo más sencillo. Ya tenemos nuestra incógnita lista, la K vale 1/8. Y ahora la B. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera la demanda del artículo sea más de lo esperado? Cuando nos hablan de lo esperado, o valor esperado, o todas esas cosas, va a ser como más intuitivo, porque vamos a cachar al tiro de que estamos hablando de la esperanza. Entonces, nosotros vemos eso y decimos, ya, tenemos que calcular la esperanza de nuestra función. ¿Y cómo se calcula la esperanza de una función? O sea, de una variable aleatoria discreta. Me voy a copiar la fórmula. La tengo por acá abierta. Ese formulario lo encuentran en el agente. Y ahí tenemos la fórmula de la esperanza, donde se divide en caso discreto y continuo. Es como siempre lo mismo, vemos en el caso discreto sumatoria y en el caso continuo vemos integrales. Ya, entonces sabemos que estamos trabajando en el discreto, donde X va a variar entre 1 y 4, entonces la esperanza de X va a ser la sumatoria entre X es igual a 1 hasta 4
de x por f de x, nuestra función de cuantía. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1 por lo que valía la primera, cuando y valía 1, que era 3 por k, que sería 3 octavos, más 2 por 3 octavos, porque cuando y valía 2 igual le valía 3k, más 3 por más 3 por 4 tercios por 1 octavo, más 4 por 2 tercios más 1 octavo. Y ahora nosotros ya podemos calcular todo eso. Sería 3 octavos más 6 octavos más 4 octavos más más 1 tercio. Ya hacemos esa suma. Ustedes esto van a estar usando calculadora, así que tampoco se van a demorar mucho en hacerlo. 9 más 13, o sea, 9 más 4, 13, 3 octavos, 1 tercio. Ya no lo voy a calcular, pero es el valor. Entonces, nos están pidiendo, no nos están pidiendo las esperanzas, nos están pidiendo la probabilidad de que un día cualquiera la demanda del artículo sea más de lo esperado. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor que 3 octavos más 1 tercio. Ya lo voy a sacar con el celular, porque me da lata hacer esa fracción. Hay un mensaje en el chat. Ya, buena. Entonces sería la probabilidad de x mayor a 1.95. Entonces, ¿eso qué valores puede tomar? No toma el 1 porque es menor que 1.95, puede tomar cuando x vale 2, cuando x vale 3 y cuando x vale 4. Entonces, esto va a ser lo mismo que la sumatoria de los x es igual a 2 hasta 4 de nuestro f de x de x. Esa es nuestra probabilidad. Y nosotros también podríamos hacerla en el caso de que no esté como no estemos usando calculadora, nos dé bajito como sumar 3 números, porque esto podría ser igual mucho mayor. Esto podemos sacar el complemento, como lo que hacíamos, y esto va a ser 1 menos la probabilidad de x igual a 1. ¿Por qué? Lo que nosotros estábamos haciendo, en el caso de x mayor a 1.95 o 1.96, es tomar esta suma. Pero nosotros sabemos que todo esto va a dar igual a 1. Entonces, otra forma de sacarlo, en vez de sacar 3k más 4k tercio más 2k tercio, es sacar 1 menos 3k. Entonces ahí nos daría, resultados más directamente en vez de sumar tres cosas, hago una sola operación. Entonces sería 1 menos 3k, que es igual a 1 menos 3 octavos, que es igual a 5 octavos. Y eso no sé cuánto de decimal, pero no importa, ahí está nuestro resultado. Ya ahí tendríamos la parte B del ejercicio. De hecho, este ejercicio tenía como muchas más partes, pero incluía el teorema de cambio variable que no lo han visto todavía, así que no lo podéis hacer. Y ahora en el segundo ejercicio, déjenme copiarlo. Acá en este caso igual vamos a tener una función de cuantía. Ya. Nos dicen, en una conocida planta chancadora, la cantidad de fallas semanales que presenta la maquinaria utilizada para formar los grandes bloques de piedras en piedras pequeñas es una variable x que se encuentra bien modelada por la siguiente función.
Y acá tenemos nuestra función. Donde x, y acá es cuando nos vamos a verificar que es una función de cuantía o una función de distribución, o sea, de densidad, es porque los x varían en un discreto. Ahí es donde nos fijamos. Entonces, lo primero que nos piden es lo típico, encontrar algún valor tal que la función sea función de cuantía. Entonces, acá nos piden calcular el θ, tal que f de x sea una función de cuantía. Ya, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, que es la sumatoria de dónde se mueven los x, que sería x igual a 0 hasta 3, de nuestro f de x tiene que ser igual a 1. Y así vamos a despejar nuestra θ. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Cuando x vale 0, esto va a ser 5 elevado a 2. Entonces 5 elevado a 2 por dividido 78 por θ. Cuando x vale 1, va a ser 5 elevado a 1 sobre 78 por θ. Cuando x vale 2, va a valer 5 elevado a 0 sobre 78 por θ. Cuando x vale 2, o sea, cuando x vale 3, va a ser 5 elevado a menos 1 sobre 78 por θ. Y sabemos que la sumatoria de esto nos tiene que dar igual a 1. Entonces, esto debería darnos, segundo, a ver, ya, tendríamos que sumar todo esto y despejar el θ como lo hacíamos antes, ¿cierto? Ya voy a multiplicar por 78 todo, 5 por θ, más θ, o sea, más 5 θ, más θ, más un quinto de θ. Y eso va a ser igual a 78. Sumo esto y me va a dar 31, 31, un quinto 0,2, o sea, un quinto 0,2, ¿sí? 31,2, θ es igual a 78. Y si yo paso eso dividiendo, debería darme 5 medios. Acá créanme, creo que sí. 38 dividido 31,2. Sí, da bien. Da 5 medios que es 2,5. Y entonces ahí tendríamos nuestro θ. Una cosa que ustedes pueden pensar es como, ya, calcular esto es como fácil, es metódico quizá, para algunos, o sea, puede complicarse para cualquier persona. Y yo quiero corroborar que esto está bien. Entonces, ¿cómo corroboro que sí está bien? Si tengo tiempo para corroborar todo esto, reemplazo este θ acá, y si hay la suma de 1, entonces va a estar bien. Si nos da distinto de 1, hay que preocuparnos, algo hicimos mal, calculamos mal, lo pusimos mal en la calculadora, pusimos otro signo, no sé. Entonces, eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. Ahora en la B nos piden calcular y graficar la función de distribución de f de x. Vamos a recordar lo que era la función de distribución. Vamos a volver acá más arriba. En la función de distribución de una variable aleatoria, puede ser discreta o continua, se define como la acumulación, o sea, como la probabilidad de que x sea menor o igual que algún valor. Entonces acá también nos pide calcular nos piden calcular y verificar la función de distribución de f de x. Ya lo primero que vamos a hacer va a ser graficar nuestra función de cuantía. ¿Cómo graficamos nuestra función de cuantía? Vamos a hacer un eje. A ver, esto es, no, sí. Acá tenemos nuestro eje XY. Ya, y nuestra función se movía entre 0 y 3. 0, 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver qué valores toma para cada punto. ¿Por qué? Porque no lo teníamos especificado, dado que no teníamos reemplazado esto.
Entonces tenemos que nuestro nuevo f de x de nuestra nueva función de cuantía va a quedar expresado como 5 medios por 1 sobre 78 por 5 elevado a 2 menos x. Esto aquí va a ser igual, va a ser a 5 elevado a 3 menos x, dividido 2 por 78, que debería ser 156 si es que mi cálculo no me falla. Ya, entonces esos son los valores que va a tomar. Cuando x vale 1, esto va a ser 5 elevado a 2 sobre... O sea, cuando x vale 0 va a ser 5 elevado a 3 sobre 156. 5 elevado a 3, 125, dividido 156. Y eso da aproximadamente 0.8. Ya, entonces voy a quedar el 1 por acá. Recuerden que, por ejemplo, nuestra función siempre va a tener que ser menor o igual que 1. Ya, entonces tenemos 0.8, hagamos que acá está el punto 0.8. Y marcamos nuestro punto. En el caso de cuando x igual a 1, vamos a reemplazar la función, nos va a quedar 25 sobre 156. Y eso es 0.16. Entonces va a quedar muy bajito por acá. Cuando x vale igual a 2, es 5 dividido 156, que es 0.03, muy cercano a 0. Y cuando el otro es 1 dividido 156, cuando x vale igual a 3. Que es casi 0. Ya, entonces ahí tenemos nuestra función de cuantía, que no es ninguna sorpresa, tiene como una forma medio exponencial, porque la función está medio exponencial. Y decreciente porque aumentando los x se hace más chica. Ya. Entonces ya, acá tenemos nuestra función de cuantía. Función de cuantía. Nuestro f de x y nuestro x. Nosotros lo que nos están pidiendo es nuestra función de distribución acumulada, nuestro f de x. ¿Y cómo se hacía esto? Acá tenemos que acá estamos marcando puntos. En cambio, la función de distribución van a ser unas rectas. Porque si la empezamos a escribir, tenemos que f de x va a valer 0.8, que era el primer valor que nos había dado, cuando x es mayor que 0, mayor o igual que 0, y es menor que 1. ¿Por qué antes era un punto y ahora va a ser una recta? Porque hay un intervalo. Es porque estamos viendo que x tenga que ser menor que 1. Y si es menor que 1 va a tomar el punto individual, que es el 0. Ahora, si x va a variar entre 1 y 2, que es el siguiente rango, 1 y menor o igual que 2, o sea, menos que 2, debía ser como 0.96. Sí, 125 más... Sí, 0.96 aproximadamente. En cambio, ahora si se mueve entre 2 y 3, va a ser 0.99. Y en el otro caso va a ser 1. Cuando x es mayor, x mayor o igual que 3. Entonces esa es nuestra función de distribución. Y lo que tenemos que graficar es eso. Y no va a quedar como línea. Va a ser acá nuestro eje y quedó todo de forma. Ya. Acá tenemos nuestro eje x, y donde acá va a estar nuestra función de distribución y nuestro x. Y al igual que antes, se va a mover entre 0 y 3. 0, 1, 2, 3.
Y la forma correcta de graficarlo es marcar el punto donde va 0.8, asumiendo que este es 0.8, hasta 1, donde va a quedar como círculo hueco, y lo unimos. Luego, cuando vale 1, va a valer 0.96. Y hasta el 2, le dibujamos ese círculo que no está relleno. Después va a valer 0.99. Y después va a valer 1, que es prácticamente un poquito más arriba, hacia el infinito mayor. Ya, entonces eso van a ser nuestros valores. 0.8, 0.96, 0.99 y 1. Ya, esto igual es como súper aproximado y más que para temas como de cachar de lo que estamos hablando, no creo que es como que se lo evalúen porque no le van a pedir dibujar nada y dibujarlo acá igual es como súper regular porque las proporciones están como al ojo nomás. Eso es como quizás lo que le hubieran pedido en un control o certamen en tiempos normales. Pero siempre es tenerlo bueno en consideración, porque ya si se imaginan como la función graficada, quizás les es más fácil entender el por qué al implementar las cosas le dan ciertas probabilidades. Y bueno, eso es la parte 1 y 2. No sé si tienen como dudas de esto, ya que es como que han visto lo primero de varios aleatorios, así que no hay como mucho. Pero eso. ¿Preguntas, consultas sobre la 1 y 2? Recuerden que siempre me pueden interrumpir, nomás cuando si tienen una duda. Ya, por mientras, espero dudas. Les voy a enviar el link del video de esta semana por el chat. Y voy a pausar la grabación. Sí, igual es raro lo de... Es como poco intuitivo, es como eso pasa mucho en pruebas, muchas cosas que son muy poco intuitivas. Ya, volviendo a la punto 2, era la misma lógica que hacíamos en la 2.b, donde tenemos la función de distribución, que está igual a la probabilidad de x grande, menor que x. Ya, entonces eso lo vamos a definir con una función a trozos, que es como lo usual que se hace. Ay, verdad que tengo la forma. Ya. Que el usual que se hace en este ejercicio de discreto, en las cosas que es discreto. Y hay algunos casos continuos que igual, cuando se define sobre intervalo. Ya, entonces tenemos que cuando x es menor o igual que 1, va a valer 3k. Y cuando x igual a 2, también va a valer 3k. Entonces, vamos a ver hasta el caso de menor o igual que 1. Ya tenemos x menor o igual que 1. Y en ese caso va a valer 3k y k valía 1 octavo. Entonces, esto va a valer 3 octavos. Luego vamos a tener intervalo cuando vale 1, entre 1, sin tomarlo, y 2, que acá, en el caso puntual, valía 3k, pero le tenemos que sumar a lo anterior. Esto va a valer 6 octavos. Luego va a valer, cuando va aquí vale 3, va a valer 4k tercios. 4k tercios es 4 sobre 3 por 8, que igual a 4 sobre 24. Ya, vamos a dejarlo sobre 4 sobre 24 porque va a sumarlo después. Ya, entonces acá va a ser 6 octavos, que por 3 es 18 más 4, 22 sobre 24. Cuando x varía entre estos dos, x y 3. Y luego, por último, cuando x vale 4, esto va a valer 2k tercios, que es igual a 2 sobre 24. Y ojalá, si lo sumamos nos va a dar igual a 1. Porque nos va a dar 22 más 2, va a quedar 24 sobre 24. Y nos va a dar 1. Cuando esto es x mayor que 3.
Y ahí tenemos nuestra función de distribución. Esto es lo que le decía, como que siempre al final va a valer 1. Si no le da 1, está malo. ¿Ok? Si le da 1 punto y algo, va a estar malo. O si le da mayor que 1, o no sé. Tiene que darle el último valor igual que 1. Recuerden que ninguna función de probabilidad, ninguna probabilidad se puede hacer mayor que 1. Eso es sacrilegio, matar un gatito. ¿Qué hacen eso? Ya, ahora volviendo a la última, que es una función ya continua, una variable aleatoria continua. Tenemos la proporción de nicotina en la composición del nuevo cigarrillo cough-cough se puede considerar como una variable aleatoria X, cuya función de distribución se encuentra definida como sigue. Ahí está una X. Cuando X menor que 0, cuando X se mueve entre 0 y 1, y cuando X mayor o igual que 1. Acá tenemos la función de distribución. Es decir, la probabilidad cuando X es menor o igual que X. Ya, entonces nos piden en la A obtener la función de densidad. Ahora acá estamos haciendo el proceso contrario. Antes que para sacar una función de distribución lo que hacíamos era sumar o integrar, y acá lo que nos piden hacer es la función de densidad, es decir, derivar, en el caso continuo. Obtenga la función de densidad del porcentaje de nicotina en la composición de nuevos cigarrillos, especifique claramente el recorrido de la variable aleatoria X. Ya. Ya, entonces vamos a definir, no sé si esto ya lo vieron en clase, que se puede obtener por la derivada. Vamos a tener que la función de densidad se describe como la derivada de la función de distribución. Es decir, esto. Entonces, si derivamos nuestra función de distribución, que es decir, si nos fijamos acá va a valer 0, y x se va a valer entre 0 y 1, si derivamos nuestra función, que va a ser esencialmente esto, va a ser x elevado a 3 por 5 menos 4x menos 4 por x. Creo que está bien. Sí. Y eso igual a... esto es un por, sí. Esto es un por. Ya, esto sería 20x al cubo menos 16x a la cuarta menos 4x elevado a 4. Entonces tenemos 20 por x elevado a 3 menos x elevado a 4. Ya, entonces ahí tenemos nuestra función de distribución. Pero tenemos que fijarnos, no hemos especificado en dónde se mueve la x. Eso nos da directamente nuestra función de distribución. Nos da que x se mueve entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo podemos reflejar esto en nuestra función? Con una función indicatriz, que es como una y, más o menos así, donde el subíndice vamos a especificar en dónde se mueve. Va a ser entre 0 y 1. Acá si se fijan, no tome el 1, porque acá no lo tomo en este intervalo. Ya, entonces, ¿qué nos dice nuestra función indicatriz? Esta la van a ver como en enunciados o la pueden hacer ustedes como en desarrollo. Nuestra función indicatriz entre un intervalo A, B, le voy a poner cerrado en ambos, va a ser igual, aquí va a depender de X, va a ser igual a 0 o 1. 1 si X está en este intervalo, y 0 en otro caso. Entonces eso es lo que nos quiere decir nuestra función indicatriz. Ya, entonces acá tenemos especificado el dominio, todo bien, pero ahora queremos ver el recorrido de la función.
Ya, entonces tenemos que x se mueve entre valores positivos, entre 0 y 1. La función puede ser esto. Va a variar entre 0 y 1. Con el peor de los casos va a valer 0. En otro caso, ¿qué puede ser el mejor caso posible de esto? Tenemos que x elevado a 3 por x menos 1. Ay, pero ya, el recorrido de x. ¿Qué nos dice acá la función? Estamos viendo una función que tiene que ser una función de densidad. Y que lo que le he dicho todo el rato es que si estamos hablando de una variable aleatoria, una probabilidad, que nos dice la función de densidad, y la función de distribución, es que la probabilidad siempre tiene que ser menor a 1. Y se puede mover entre 0 hasta 1. Entonces nuestra función de distribución, el recorrido, va a pertenecer al intervalo 0,1. Solamente por eso. ¿Y por qué no toma el valor 1? Porque 1 se toma cuando x mayor o igual que 1, que no lo toma nuestra función indicatriz. Y eso. Eso es como toda la parte A, que lo más importante acá es la parte de derivación. Ahora, si ustedes empiezan a reemplazar y ver esto lo tienen que calzar. Ahora, la parte B, nos dice determina el valor de B que pertenece a este intervalo, o sea, no toma el 0 ni el 1, de modo que la probabilidad de x menor o igual que B es igual a 2 veces la probabilidad de x mayor o igual que B. Ya, entonces vamos a ver esto, este problema. De x menor o igual que B es igual a 1, no, era 2, sí, era 2. 2 veces por la probabilidad de x mayor o igual que B. Ya. Que lo primero que tenemos es que esto lo podemos escribir como 1 menos la probabilidad de x menor o igual que b, por el complemento. Entonces, esta probabilidad de x menor o igual que b va a ser igual a 2 por 1 menos la probabilidad de x menor o igual que b. Y acá puedo empezar a desarrollar algo, hacer 3 veces la probabilidad de p, porque lo voy a pasar rápido sumando hacia el otro lado, que b tiene que ser igual a 2. Entonces la probabilidad de x menor o igual que b tiene que ser igual que 2 tercios. Ya, entonces acá tenemos expresado una función de distribución. Acá tenemos nuestra función de distribución, ¿cierto? Nuestra f de x grande. F de x de b tiene que ser igual a 2 tercios. Nosotros que queremos sacar la b, entonces vamos a reemplazar a nuestra función en la función inicial, en esto. Vamos a tener que b elevado a 4 por 5 menos 4b tiene que ser igual a 2 tercios. Entonces va a ser 5b elevado a 4 menos 4b elevado a 5 es igual a 2 tercios. Ya ahí acá ustedes lo meten en la calculadora, el Wolfram Matemática, le ponen un sol. En Wolfram alfa es como sol, ponen la ecuación, sería como 5x elevado a 4 menos 4b, o sea, 4x elevado a 3. Igual, 2 tercios. En el Wolfram
alfa. Y le van a dar los valores de x. Obviamente le va a dar más valores de x del usual, pero ustedes ya saben el dominio, tiene que estar entre 0 y 1, entonces ahí va a corresponder. Y como spoiler, entonces nuestro b va a ser igual a 0.766 aproximadamente. Ya, la parte C, ahora nos dice, la cantidad de nicotina retenida en el cuerpo de un fumador tras consumir un cigarrillo cough se modela según esta función. Calcule la cantidad esperada y la varianza de nicotina que un fumador retendrá en su cuerpo tras consumir uno de los cigarrillos. Entonces acá nos piden la esperanza y nos piden la varianza. Ya, vamos primero a calcular la esperanza de x. La esperanza de x se define como la integral entre donde se mueve la función, que en el caso sería entre 0 y 1, por x por f de x de x. Entonces, reemplazando nuestra función, nos quedaría x por lo que nos había dado como resultado en la parte A, que era 20 por x elevado a 3 menos x elevado a 4. Por 20, x elevado a 3 menos x elevado a 4 respecto a la variable x. Ay, pero nos piden la de la y, que soy imbécil. Ya, olviden eso. Ya, lo que nos están pidiendo era de la variable y, la variable nueva, sobre la retención de nicotina. Sobre esto. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar la esperanza sobre x elevado a 10 cuando x es menor que un medio y la esperanza sobre 1 sobre 20 cuando x es mayor a un medio. Es decir, que la esperanza de y se puede escribir como la integral entre 0 y un medio en el primer intervalo de la ecuación de x sobre 10 por f de x de x de x. Esto en el primer intervalo de la ecuación. En cambio, en la segunda parte, entre un medio y 1, esto se puede definir como la integral entre 0.5 o un medio y 1. Esto por 1 sobre 20 por f de x de x de x. Listo. Ya ahí sí tenemos la esperanza escrita de mejor forma. Y ahora, para calcularlo, reemplazamos, ahora sí, en la función que habíamos tenido en la parte A. Tenemos la integral entre 0 y un medio de x dividido 10 por 20 por x elevado a 3 menos x elevado a 4 en dx. A la integral entre un medio y 1 de 1 sobre 20, o sea, sí, de 1 sobre 20 por 20 por x elevado a 3 menos x elevado a 4 dx. Ya, esto nos da la integral entre 0 y un medio de x elevado a 2 por x elevado a 4 menos 2x elevado a 5 de x más la integral entre un medio y 1 de x elevado a 3 menos x elevado a 4 de x. De nuevo, si ustedes esto lo hacen como en un programa, le va a dar al tiro. Usan webform matemática, de hecho eso que tiene como dibujito y todo, lo reemplazan y le da al toque. Son integrales simples, así que lo que les recomiendo es como practicar un poco como esos programas de computación matemática para que al tiro le dé. Ya usted lo puede resolver a mano, ¿no? Y esto le va a dar igual a 0.0479167. Y ese es el resultado de nuestra esperanza.
Ya, ahora nos piden la varianza. Y la varianza, y es lo que tenemos que recordar siempre, es que es igual a la esperanza de x al cuadrado, o sea, de x al cuadrado, menos la esperanza de x al cuadrado. Siempre tienen que recordar esta fórmula de varianza, se ocupa siempre, 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 siempre. O sea, ya a veces pueden ocupar la fórmula de la varianza la normal, pero esta es como la que siempre se ocupa porque normalmente cuando le piden la varianza también le van a pedir la esperanza. Entonces este dato ya lo tienen del cálculo anterior. Ya, ahora vamos, en este caso nos pide la varianza respecto a y. Entonces vamos a calcular la esperanza de y cuadrado. Entonces la esperanza de y cuadrado va a ser igual. Lo mismo que estábamos haciendo antes, la integral entre 0 y 1 medio de x cuadrado sobre 100 por la función que habíamos calculado en la parte A, que era 20 por x elevado a 3 menos x elevado a 4 de x. Más la integral entre 1 medio y 1, entre 1 sobre 100 por 20 x elevado a 3 menos x elevado a 4 de x. Voy a como simplificar un poco los términos para calcularlo en el Wolfram. Y esto me va a dar un quinto sobre 0 entre 1 medio de x elevado a 5 menos x elevado a 6 de x más esta integral también un quinto. Ay, no, pero este era 1 sobre 20, ¿cierto? Entonces este es 1 sobre 400. Sí, este es 1 sobre 20, el segundo intervalo. Entonces esto está 1 entre 400. Simplifico 0, 20. Ya, entonces esto lo vamos a calcular en nuestro programa. Voy a compartirles cómo lo haría yo. A ver. Ya. Ya, en la primera parte tengo la integral. Pongo integrate y pongo nuestra función. X elevado a 5 menos x elevado a 6. Y pongo los intervalos de integración, entonces pongo desde 0 hasta 1 medio. Y ahí veo, me sale la integral definida. Ya lo voy a multiplicar al tiro por un quinto. Chao, que estén bien. Ya, lo divido por un quinto. Para tener el valor al tiro exacto acá, sumarlo después. Ya, y me da ese valor casi 0. Me da 0.000. Ya, pongámosle 3. Y después la otra integral la tenemos entre dividido 20, entre x elevado a 3, x elevado a 4 desde 1 medio hasta 1. Y esto es 0.02. Ya, entonces al final nuestra varianza va a ser 0.002.
un cerca. 0,23. Y ahí tenemos nuestra varianza de I. O sea, nuestra esperanza de I cuadrado. Ya, entonces nuestra varianza va a corresponder a esto al cuadrado, 0,0023 al cuadrado, menos ay, no. Esto no está al cuadrado. Porque esta es nuestra esperanza de I cuadrado. Lo reemplazamos solamente y después le restamos lo que habíamos calculado antes al cuadrado, que era 0,04791. 4,791 al cuadrado. Lo restamos, nos da nuestra varianza. Y eso. Eso es como lo típico de variable aleatoria, como lo que tienen que tener en cuenta. Es siempre lo mismo. Integrar o sumatoria serie igual a 1. Esperanza, esperanza de una función. La varianza, ocupan estas fórmulas de la varianza. Y también tienen que revisar un poco el formulario de cuando ya están estudiándole la esperanza respecto como a otras funciones. Hay una fórmula interesante que al menos se vio como el semestre pasado, como uso de esa fórmula. Así que no sé si queda alguna duda, consulta, lo que sea. Ya, el próxima semana creo que tienen el certamen. Recuerden que cualquier consulta que tengan, si están haciendo algún ejercicio y no les sale, no sé, pues si tuvieron el control y tienen alguna duda sobre algún ejercicio, cómo hacerlo, duda de la clase, no sé, cualquier cosa, se pueden comunicar a mi correo, el que siempre le envío desde que siempre me he comunicado, y yo voy a intentar siempre resolverles sus dudas. Y eso, la próxima semana nos vemos ya con los demás de la materia que falta y con un poquito de tiempo para consulta. Sí, voy a subir hoy la clase. Apenas termine esto, lo voy a subir a YouTube, pero que se demora un poco. Me voy a dejar de grabar ya, de hecho.